tardes, bienvenidos a este espacio emblemático para nuestra universidad que lleva por nombre Rafael Nieto Compeán. Hoy vivimos realidades sociales con profundas y vertiginosas transformaciones en todos los ámbitos. Por esta razón, nuestra sociedad demanda de un desarrollo tecnológico y científico acorde a las necesidades de este contexto, caracterizado por la globalización, el aprendizaje, la diversidad cultural y el dinámico flujo de información. El alma de la universidad pública es su autonomía. La autonomía es justamente el elemento sustancial que permite educar en la libertad. Quiero agradecer la presencia esta tarde de la doctora María Luisa Ramos Segura, presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Ella, egresada de nuestra universidad, muchas gracias por acompañarnos. Agradezco la presencia también del doctor Juan Manuel Carreras López, secretario de Educación del Gobierno del Estado, en representación del doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional de nuestro Estado. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Lo mismo del diputado Fernando Pérez Espinosa, con la representación del diputado Crisógono Sánchez Lara, presidente del Honorable Congreso del Estado. También de la licenciada Dora Irma Carrizales Gallegos, con la representación del magistrado Luis Fernando Gerardo González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro Estado. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. De la licenciada Lucía Gárate Gómez, delegada federal de la Secretaría de Educación Pública. Lucía, muchas gracias por acompañarnos. Del licenciado Miguel Martínez Castro, con la representación del licenciado Cándido Ochoa Rojas, secretario general de Gobierno. De la licenciada Yolanda Camacho Zapata, presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. Del licenciado Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. De la ingeniera Georgina Silva Barragán, directora general del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. De los integrantes del Consejo Directivo Universitario, directores de las entidades académicas, consejeros maestros, consejeros alumnos. Y desde luego de los miembros de la Honorable Junta Suprema de Gobierno, de la licenciada María Luisa Acosta Martínez, secretaria general del Sindicato Administrativo, del ingeniero Pánfilo Raimundo Martínez Macías, secretario general de la Unión de Asociaciones del Personal Académico, de directores de medios de comunicación, periodistas, de funcionarios universitarios de la Administración Central, de profesores, del personal administrativo y alumnos de cada casa de estudios, integrantes todos de la comunidad universitaria. Me es grato estar presente en este Paraninfo emblemático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en un marco propio donde celebramos 92 años de historia de la autonomía, que lleva justamente el nombre de su impulsor, Rafael Nieto, gobernador de nuestro estado en ese momento, 1923. La defensa de la autonomía se ha dado a través del trabajo de los universitarios e impulsada por los señores rectores que han sabido conducir los destinos de esta universidad. Para este evento los hemos invitado quienes, de acuerdo a sus circunstancias, vivieron y promovieron la defensa de la autonomía universitaria, y hoy compartirán con nosotros su visión y experiencias de su gestión al frente de esta casa de estudios. Quiero invitar aquí al escenario al licenciado Guillermo Delgado Robles, rector durante el periodo 1976 a 1984. Por favor, licenciado. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado, por favor. Lo mismo al ingeniero Jaime Valle Méndez, rector durante el periodo 1995 a 2004. Muchas gracias. Quiero comentar que estuvimos preparando este foro hace unos días, todavía hace 2 días, estaba el licenciado Mario García Valdés también dentro de los rectores que íbamos a hablar de la autonomía, pero hoy en la mañana tuvo que salir de la ciudad y se disculpa no estar con nosotros. Era parte importante de este día. También se invitó al licenciado José Jesús Rodríguez Martínez, pero por motivos de salud no pudo estar con nosotros. Voy a explicar brevemente de qué se trata el foro. La intención del foro es conmemorar, como ya se comentó, el 92 aniversario de nuestra autonomía, y qué mejor que con los rectores que en su momento tuvieron que ver con su autonomía
y que nos hablen de sus experiencias y de lo que significó y sigue significando la autonomía para los universitarios. Realizaremos 4 rondas de preguntas. La intervención de cada panelista iniciará por orden cronológico, la siguiente se va a alternar y para finalizar haremos una ronda de comentarios finales. Nuestra universidad celebra 92 años de su autonomía, aprobada en 1923 por el Congreso del Estado, mediante el decreto 106, que por cierto, si alguno lo quiere ver, está afuera, en el vestíbulo de este Paraninfo. Es una copia fiel del que emitió el Congreso del Estado y está firmado por el gobernador Nieto Compeán, todavía con algunos comentarios y modificaciones manuscritas de él acá afuera, y es muy interesante porque eso es lo que genera nuestra autonomía. Y de esta manera la convierte en la primera institución del país en obtener esta condición. San Luis Potosí en ese año no era ajeno a las circunstancias de una nación que transitaba por un periodo posrevolucionario, en donde comienza a cimentarse el desarrollo de las instituciones, pero en donde priva también un ambiente de inestabilidad política y la construcción del nuevo Estado mexicano. La sociedad potosina buscó garantizar la existencia de un centro educativo que se mantuviera ajeno a las coyunturas del poder político. Hoy en la mañana me fue entregado un documento muy interesante elaborado por uno de los investigadores que tiene que ver con la historia de nuestra universidad. Joel Cruz, y quiero leérselos porque manifiesta el por qué también se da este importante evento. La autonomía de nuestra universidad en el año de 1923 fue resultado de un proceso de cambios ideológicos y de mentalidad de maestros, directivos, jóvenes, estudiantes e integrantes del gobierno de aquella generación visionaria. Paulatinamente, como en todo proceso histórico, se fue generando una idea de cambio. El movimiento social y armado que implicó la Revolución Mexicana permeó profundamente el pensamiento de la generación de hombres y mujeres que se vieron envueltos en él. Es el caso de aquellos potosinos que consolidaron la autonomía de nuestra institución en un hecho sin precedentes a nivel nacional. Acuérdense que en ese tiempo también se genera, también por el exgobernador Nieto Compeán, la promoción ante el Congreso del Estado del voto a la mujer, que somos pioneros San Luis Potosí en eso, y se gesta 3 días antes de la autonomía a nuestra universidad. El nacimiento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue el resultado de pugnas ideológicas de hombres y mujeres que buscaban la libertad a través de la educación. Hoy tenemos noticia de los diversos movimientos que maestros y estudiantes llevaron a cabo a partir de los últimos 20 años del siglo XIX en pro del cambio en la estructura educativa de nivel superior. En marzo de 1885, un grupo de estudiantes del Instituto Científico y Literario, apoyados por diversos personajes de la cultura y la ciencia de San Luis Potosí, manifestaron abiertamente su deseo de cambio al interior del mismo instituto y fundaron una entidad, aunque por un breve periodo, que ellos mismos denominaron una universidad libre. Fueron los primeros intentos para obtener libertad de cátedra y de pensamiento para la institución. A partir de ese momento surgieron diversas publicaciones que emanaron del pensamiento de cambio en diversos sectores de la comunidad académica del instituto, al tiempo que fueron apareciendo con mayor frecuencia en los medios impresos de circulación local y nacional textos que resaltaban la importancia de un sistema educativo de nivel superior basado en una estructura universitaria. Para la segunda década del siglo XX, los esfuerzos que generaciones atrás se habían iniciado encontraron fuerza y determinación en los personajes que dirigían el rumbo de la educación y el gobierno. La autonomía de nuestra institución es un proceso que ve íntimamente ligado íntimamente ligado con el concepto de universidad, pues el profundo cambio concretado aquel 9 de enero de 1923 implicó no solamente la libertad que como institución adquirió para tomar sus propias decisiones, sino en la esencia y espíritu que conlleva la creación de una universidad. En ese momento no nada más fue la autonomía, sino cambiar de instituto a universidad y lo que esto significaba y significó para ese momento. De ahí la importancia de conmemorar año con año uno de los triunfos más importantes de la libertad, que es la historia de nuestra entidad y nuestro país. Rafael Nieto señaló en su discurso de creación de la universidad
En mi concepto, es ya tiempo de que este establecimiento educativo constituya una entidad moral independiente y alejada de los vaivenes de la política. Al efecto se establece la organización de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es importantísimo de veras que no nada más es la autonomía que se crea en ese momento, sino se crea lo que es una universidad con todas las características que en ese momento se daban en Europa y ya en la Ciudad de México con la Universidad Nacional. Ese es un antecedente que yo quería comentar porque es parte también importante, no nada más de la autonomía, sino también de la generación de la universidad como un ente diferente al Instituto Científico que tenía otros objetivos en ese momento. Pasaríamos a la primera pregunta, que yo agradezco al licenciado Delgado y al ingeniero Valle, de verdad, que estemos este día aquí. Lamentamos la que no está el licenciado Mario García, el licenciado Rodríguez, pero bueno, esas experiencias que ustedes en su momento tuvieron en relación a la autonomía. La primera pregunta sería, en su opinión, ¿qué representa para esta casa de estudios su autonomía, al ser la primera universidad autónoma de México? Licenciado Delgado, por favor. Muchas gracias. Agradezco en primer término al arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, rector de la universidad, la atenta invitación que se vio a formularme para asistir a este evento inédito en la universidad, y agradezco también la presencia del honorable Consejo Directivo y de los señores y señoras invitados de honor. Respecto del tema que vamos a tratar y que acaba de decir el arquitecto, mucha gente se pregunta por qué la Universidad Autónoma, de quién, de qué o por qué, y así cursa toda la carrera y a veces no sabe al final por qué es el término de autonomía. Yo tuve la oportunidad de mi primera reunión de ANUYES en la ciudad de Campeche, de asistir a un congreso en el que se hablaba sobre educación superior y se trataba el tema de la autonomía universitaria. Presenté una ponencia que a la fecha creo que tiene vigencia, por eso me voy a permitir darle lectura, porque la considero importante, a la parte medular de la ponencia. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue la primera institución de educación superior del país que recibió el beneficio del reconocimiento por parte del Estado de los principios de autonomía y libertad de cátedra, y que tiene elevado ese derecho a la categoría de rango constitucional. Pero lo más importante es saber lo que ha significado la autonomía para los universitarios potosinos, porque no solo debemos estar legítimamente orgullosos de que una disposición legal establezca que la universidad es autónoma en lo que respecta a su régimen interior y que la libertad de cátedra es la norma de su funcionamiento cultural, sino en qué medida hemos sido dignos de ese derecho. El derecho que tiene la universidad de autoadministrarse para organizar y reglamentar su gobierno y funcionamiento y nombrar su personal directivo, profesorado y empleado de acuerdo con su estatuto, según indica el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. No debe quedar únicamente en un concepto trascendente, sino en un principio que genere la acción encaminada a la búsqueda libre y desinteresada de la verdad, que es la libertad del espíritu, prenda y signo de la autonomía. Los universitarios potosinos entendemos que la autonomía es libertad de pensamiento y de expresión y no de libertinaje derivado del abuso de este derecho para pretender que prevalezca una sola ideología en la universidad. Por esencia debe ser la unidad en la diversidad. Autonomía es libertad de acción, mas no la conculcación del orden universitario con pretexto de realizar acciones para el logro de objetivos diferentes a los universitarios. No es tampoco extraterritorialidad ni impunidad. Autonomía es vida académica. Autonomía es investigación científica y difusión de la cultura. Autonomía es responsabilidad. Autonomía es actividad creativa. Autonomía es solidaridad social. Autonomía es un principio de respeto hacia la manera de pensar de los demás. Autonomía es la ineludible obligación de coadyuvar a formar la personalidad de las futuras generaciones para mantener desarrollándolo el patrimonio cultural y científico de la nación. Autonomía es, en suma, el legítimo derecho de la juventud de formarse en las universidades para trabajar por el progreso y el engrandecimiento de México. Esa fue la parte de la ponencia que me permití presentar ante la comunidad universitaria del país
en ese congreso en Campeche, en donde se hablaba y se hacía referencia a la autonomía. Queda claro que no es un concepto, sino una acción que es una convicción, de ahí que se deriva el término de convicción universitaria, lo que siente el estudiante que ha pasado por la universidad y que se ha formado en un ambiente de libertad de pensamiento, de libertad de acción, y el profesorado también, de libertad de cátedra, sin que se encasille en una sola manera de pensar. Esto es lo que yo puedo comentar respecto de qué representa la autonomía para mí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en lo que se refiere a este tema. Muchas gracias, licenciado. Ingeniero Valle. Bueno, con aquel prurito de a lo mejor está repitiendo ciertos conceptos que al final de cuentas coincidimos porque somos coincidentes en el sentido histórico, los rectores. Y también aprovecho la oportunidad para agradecer al rector de la Universidad, Manuel Villar, al consejo directivo aquí presente, a los invitados, el que estén en este evento. Para mí la autonomía es el elemento fundamental, yo diría, del quehacer universitario, y ese quehacer cotidiano, no nada más en eventos específicos. De ahí que es muy importante que cada año celebremos este aniversario, porque hay que revitalizar el pensamiento de la universidad, de los universitarios, en el sentido de que reconozcan, palpen, vivan lo que es la autonomía. El concepto de autonomía obviamente no es el mismo del que aquí ya se mencionaba, de Rafael Nieto, hombre visionario, hombre con una capacidad de ver hacia el futuro y que en cierto momento consideró, entre otras cosas muy importantes para el país y para el Estado, que el Instituto Científico y Literario de aquel entonces requería, por razones, como lo dice en su discurso famoso, de los vaivenes de la política, realizar ya el cambio de un instituto ligado al gobierno, ligado a esos vaivenes de la política. Imagínense, era 1923, estaba el país saliendo de las guerras fuertes, muy cruentas de la revolución, con cambios constantes de autoridades o de fuerzas políticas. Y aquel señor, precisamente viendo que ya había hasta voces, y ahí lo comenta por ahí el investigador Joel, ya había voces de la necesidad de que se cambiara el estatus aquel, pero también voces externas que estaban pugnando por desaparecer casi el Instituto Científico Literario, porque era nocivo y gastaba mucho dinero, y obviamente no era tanto eso, sino eran las críticas que ya estaban recibiendo aquellos políticos de entonces. Entonces, Rafael Nieto, viendo esas circunstancias, le dice, bueno, vamos a darle al Instituto Científico Literario el carácter de autonomía. Hay que decir que la autonomía en el país, en México, todavía no estaba contemplada como tal. Hasta 1929 es la autonomía de la UNAM, y anteriormente había habido por ahí algún escarceo en la Universidad Nicolaita, pero nada más. Había ya otras luchas de la autonomía ya más claras, que fue en Sudamérica, en Argentina, pero nada más. Pero en cambio el señor, con esa visión, decir, bueno, vamos a darle ese carácter de autónomo precisamente para alejarlo de las fuerzas políticas que se estaban dando en aquel entonces. Podíamos trasladarlo para más adelante, y en el curso de la historia de la universidad pues también se van dando ese tipo de asuntos que en cierta forma afectaban la autonomía de la universidad, que no es otra cosa más que el dejarle en forma autónoma, en forma de autogobierno, a la universidad el poder generar toda una serie de espacios, una serie de elementos que le permitan llevar una vida académica conveniente. Esa decisión de Nieto trajo como consecuencia, bueno, pues lo que hoy podemos vivir y podemos ya tener, que es la autonomía de la universidad. Pero ¿qué es la autonomía de la universidad? ¿Cuál es
la razón de que nosotros tratemos de impulsar tremendamente eso. La autonomía de la universidad se deriva en forma primaria de una libertad. Sí existe esa libertad nos trae como consecuencia el poder generar nuestro autogobierno, nuestra autogestión. Nosotros podemos elegir o debemos elegir convenientemente nuestras autoridades, al Consejo Directivo por delante, generar nuestros propios reglamentos, nuestras propias leyes, administrar libremente nuestro patrimonio, generar, tener la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de opinión, la libertad de reunión. Todas esas libertades son las que tienen como principio la autonomía, pero no debe de quedar ahí. Esa es una de las columnas que se nutre la autonomía, pero debe de existir otro elemento fundamental, que es la responsabilidad. Por ahí hay una palabra inglesa que le llama el accountability, que no es otra cosa de que sí tienes la libertad para hacer lo que se te ha designado a través de la sociedad, pasando por el gobierno, por el Estado y la Cámara de Diputados o las cámaras legislativas que le conceden la autonomía, sí, pero ¿para qué? Para hacer las cosas con responsabilidad. Y eso implica el dar cuentas a la sociedad, el dar cuentas académicas, el dar cuentas del dinero, del recurso con el cual cuenta la universidad, el dar cuentas de cómo están nuestros alumnos, y eso en el tiempo, y hay que hablar de no de mucho tiempo atrás, existe ya todo un proceso en esta universidad en el cual nos estamos vamos a decir, considerándonos qué es lo que estamos haciendo. Existe el programa de evaluación muy fuerte, existen las acreditaciones, existen las evaluaciones de los alumnos hacia los maestros. Por el lado académico, damos cuentas a través de que nuestros alumnos están siendo reconocidos nacionalmente e internacionalmente bajo normas generales, y damos cuenta a la sociedad de que aquello que estamos haciendo está dando respuesta a una libertad que nos fue otorgada. Pero no queda ahí todavía el asunto. Existe otra columna que le podríamos decir de orden. Toda esta libertad que se nos da nos permitió o nos permite generar toda una legislación para poder ordenar todo aquello que estamos haciendo. De ahí viene nuestro estatuto orgánico. Bueno, primero tenemos que estar a lo que diga la Constitución Federal de la República. De ahí se emana una serie de normatividades, entre otras nos permitió generar nuestro estatuto orgánico, los acuerdos de consejo directivo, las reglas o los reglamentos que se generan en las propias escuelas, los diferentes reglamentos, como es algo importante que es el reglamento de personal académico, el reglamento de los alumnos, el ingreso de los alumnos. Todos esos reglamentos son generados precisamente por aquella libertad que tiene la universidad. Todos esos reglamentos son generados por la propia comunidad universitaria a través de sus diferentes órganos. Así nos ha permitido elegir a nuestros miembros para que puedan ser miembros de los consejos técnicos, miembros de las comisiones y miembros del consejo directivo. Todo eso es la parte fundamental de la autonomía. ¿Por qué podemos hacer todo eso? Porque somos autónomos, porque podemos darnos nuestros reglamentos, podemos tomar nuestras propias decisiones y poder decir para el futuro la universidad debe de tener este camino. Finalmente, habría que hablar en cierta forma de la parte de financiamiento, porque alguien puede decir, bueno, ¿y el financiamiento qué? ¿Te lo están regalando? No, no es cierto. Hay una obligatoriedad del Estado a la educación pública, sino en el caso de las universidades que sea gratuita, sí que tenga
el ingreso lo suficientemente grande para que pueda cumplir mínimamente con sus responsabilidades. Obviamente la universidad tiene la libertad de generar recursos, de ahí vienen ciertas cuotas de manutención, más que todo hacia los alumnos, viene la parte que muy importante de la investigación que genera recursos y otros recursos que la propia universidad genera por la misma disposición y las mismas posibilidades que tiene de autogestionarse, de autogobernarse. Ese es en términos muy concretos, muy cortos, ¿verdad?, lo que yo pienso de lo que tiene que ver con la autonomía. Por eso, el día de hoy, que tenemos este foro y que el día de mañana se celebran el aniversario, yo creo que debería ser el año, el aniversario de la universidad. Sabemos que el día 30 de septiembre, por un decreto gubernamental, se le dio el Día de la Universidad, pero yo creo que este día es más importante en ese sentido, sin menospreciar el 30 de septiembre, quizás porque el clima favorece un poco más el 30 de septiembre, se puede hacer el maratón universitario, se puede hacer el baile de la universidad, que a lo mejor ahorita en enero estaría un poquito complicado, pero yo creo que este 10 de enero debe ser un día realmente de aniversario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, ingeniero. Pues bueno, los conceptos dados tanto por el licenciado Delgado como por el ingeniero Valle, donde se redondea lo que significa la autonomía, yo quiero agregar nada más que este concepto ha sido dinámico, ha ido cambiando en función del tiempo, en función de la historia, en función de las necesidades. Y comentamos hace un momento que estábamos todavía preparando también esto, los momentos de aniversario de la autonomía, cuando el 50 aniversario, cuando el 75, cuando el 80, cuando el 85, cuando el 90, hace 2 años, han sido también momentos de reflexión y de replantear qué ha sido la autonomía. Yo creo que es importante cómo estos términos de la autonomía, cómo la universidad ha sido parte fundamental, su autonomía, para llegar a donde estamos, para hacer lo que se ha hecho en su momento y que cada quien ha sido responsable en ese tiempo, todos los que hemos participado en ella, y que ahora tiene otro concepto, tiene otra modalidad. Quisiéramos pasar a la segunda pregunta que le diría al ingeniero Valle. ¿Cómo considera que ha evolucionado la autonomía de las universidades públicas en México? Ya algo mencionó Guillermo Delgado, de que desde su tiempo ya existía la participación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ante los foros nacionales. Pero no sé si me desmienta Guillermo, la verdad es que en las universidades, que nuestras hermanas universidades, no se sentía igual. Razones las desconozco exactamente, pero cuando menos eso fue lo que yo sentí. Todavía importantes universidades como era en aquel entonces, Guillermo, Veracruz, Guadalajara, Guanajuato, no sé alguna otra, no eran autónomas. Era la Universidad de Guanajuato que pertenecía al Estado y el Estado disponía de todo, ponía al rector, ponía algunos funcionarios, etcétera, en forma legal, no hay otros que lo hacen en una forma no tan legal, ¿verdad? Pero así sucedía. Cuando eso fue lo que yo sentí. Pasando el tiempo, ya en mi época, tratamos de impulsar el concepto de autonomía al interior de las universidades. Afortunadamente le tocó a la Universidad de San Luis, en 4 años que yo estuve por allá, ser parte del Consejo Nacional. Y siempre impulsábamos el concepto de autonomía como algo fundamental. También sí que después ya me llamaban por ahí que cualquier cosa, a ver, Valle, tú habla de autonomía, porque ya así, pero en forma de sorna, más que de algo que querían que yo dijera las cosas, porque yo era insistente en ese tema, porque sigo tendiendo esa mentalidad de universitario autónomo. Y aquí fue tanta mi insistencia que logramos que en una reunión aquí en San Luis del Consejo Nacional de Universidades Públicas y Institutos Autónomos,
se diera aquí en San Luis Potosí un evento nacional en donde existe una placa en el cual Anúyes en pleno, vinieron aquí todos los rectores de aquel entonces y se dio el decreto de la autonomía por parte de Anúyes y, repito, se dio aquí en San Luis Potosí. Voy a permitir, sin ánimo de aburrirlos, mencionar algunas de las cosas que aquella reunión declaró. Decía: la universidad pública mantiene ideales y compromisos en la sociedad, formando hombres libres, responsables de una tarea social. Todo ello al margen de creencias religiosas, consignas ideológicas, orientaciones de carácter político. Decía: sin embargo, estas siguen sustentadas en la supremacía de sus valores esenciales: autonomía, universalidad, pluralidad, libre discusión de las ideas, libertad de cátedra, responsabilidad social y servicio a la comunidad. La autonomía ha permitido a la universidad crear el marco normativo conforme el cual ha de regirse a fin de lograr su misión primordial, la determinación de sus programas académicos a efecto de lograr sus funciones esenciales y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como las reglas de ingreso, promoción y permanencia de los alumnos y del egreso de los alumnos. Se dice fácil. Dentro de a lo mejor me estoy adelantando alguna pregunta de mis experiencias aquí en la universidad como rector, y también hay que mencionar como secretario general de la universidad. Bueno, yo creo que algo en donde ejercimos plenamente nuestra autonomía fue el momento en que empezamos a controlar, a ordenar el ingreso de los alumnos a la universidad. Anteriormente, yo recibí todavía muchas listas por ahí de funcionarios, de sindicatos externos, en donde me decían, casi me exigían, que metiera una serie de gentes a la universidad, entendiendo que no habían pasado el examen y que precisamente por una circunstancia del poder político querían que la universidad les permitiera ingresar a aquellas gentes. Entonces me tocó hacer ese cambio, no sin problemas, no sin presiones. Con el tiempo se dio ya una circunstancia de cultura en el cual la universidad únicamente es la que decide quién entra, en qué condiciones y las formas de hacerlo. Y hablo de la universidad, es el consejo directivo, es los consejos técnicos de las escuelas, principalmente, que toman ese tipo de decisiones. Entonces, sí, no es nada más palabras, habría que ejercer esa autonomía que nos da la propia sociedad de la universidad, la propia gente de la universidad. De ahí, no quiero adelantarme, dice: la autonomía como logro de los universitarios y como derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Mexicanos. En 1980 se eleva al rango constitucional la autonomía, pero repito, seguía siendo un poquito algo que nos colgábamos, pero sin seguirla, sin operarla, ¿verdad? Debe ser respetada y fortalecida por todas las instancias del poder político, del poder público, independientemente de la naturaleza partidaria de lo que procede. Eso dice la Constitución. La Constitución ya está mandando una señal, no nada más hacia el interior de la universidad, sino le está diciendo a la parte externa: oye, la universidad es autónoma y la tienes que respetar. Finalmente dice: los universitarios, en concordancia con el principio de autonomía, también debemos respetarla, cumpliendo con la normatividad interna, garantizando la estabilidad y buena marcha de las instituciones, cumpliendo con la aplicación de nuestros planes y programas de estudio, cuidando el patrimonio universitario y protegiendo el funcionamiento diario de la vida universitaria. Y se firmaba San Luis Potosí,
9 de julio de 1998. Esto fue aquí, en el seno de la universidad, firman todos los rectores que vinieron aquella ocasión, dándole el crédito totalmente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de ser la primera universidad autónoma del país. Manuel. Muchas gracias, ingeniero. Licenciado Delgado. Sí, cómo no. Vamos a hablar de cómo ha evolucionado la autonomía en las universidades públicas de México. Hemos ya, tanto el ingeniero Valle como su servidor, hablado, nos hemos referido al concepto de autonomía, que no queda exactamente en un mero concepto, sino autonomía es acción, es forma de proceder, de quehacer universitario, etc. ¿Cómo ha evolucionado? Ha evolucionado en el fortalecimiento de las instituciones para que con ese fortalecimiento puedan proyectarse en la sociedad y convertirse realmente en instituciones de estudio, de investigación, de esfuerzo, de programas, de planeación, para conocer, analizar y presentar a la sociedad soluciones a los grandes problemas sociales. La autonomía del concepto no evoluciona, es en su derredor donde está evolucionando las instituciones de educación superior. Una premisa fundamental es adaptar al tiempo a las instituciones de educación superior. No procede en este momento quedarnos únicamente a la universidad con las carreras tradicionales, sino que la tecnología moderna, los requerimientos de la expansión también empresarial, el dinamismo del mundo actual, conllevan a que se requiere un profesional mejor preparado o de mejor perfil para que encaje dentro de esa problemática social. Pero no únicamente hablamos de problemática social, hay investigación, desarrollo de la ciencia, del estudio, de las artes, de la cultura, que requieren precisamente el esfuerzo de todos. Esa es la auténtica evolución, el fortalecimiento de las universidades en torno a que puedan cumplir cabalmente con sus fines y objetivos. Se hablaba de finanzas, efectivamente, pues una parte fundamental en toda institución. ¿Con qué se cuenta para poder? En las siguientes preguntas haremos una reflexión y un comentario en torno a las finanzas de la universidad y en torno a cómo el talento, la visión de los universitarios ha podido llevar a la universidad a buenos niveles en torno a que no ha habido los suficientes recursos económicos. Sin embargo, hemos salido adelante. No a manera de anécdota, sino es una experiencia vivida por nosotros, vivida por mí y creo que también por el ingeniero Valle, el cómo se logran algunas cosas en la universidad. Cuando, sí, muy bien, hay un presupuesto, se autoriza el presupuesto, pero me tocó a mí la parte de la universidad siendo yo secretario, en que era el presupuesto únicamente para sueldos. No había para aguinaldo ni para bonos, absolutamente para nada. Entonces, de ahí partía que un respeto a la autonomía, pues claro, el mayor respeto era apoyarla en todo, ¿no? Y obtuvimos algunos gobernadores egresados de la universidad, en aquel tiempo, el apoyo insuficiente para, en una forma decorosa, retribuir el esfuerzo aplicado por los trabajadores o por los funcionarios de la universidad. Esto es lo que yo considero que es una auténtica evolución. La universidad se fortalece con la autonomía, con su autoadministración, con la libertad de pensamiento, con la libertad de acción, con la libertad de cátedra, que son factores fundamentales para que se pueda realizar un buen trabajo de planeación y posteriormente llevar a efecto. Esto es lo que considero yo, es la evolución de la autonomía en las universidades de México. Muchas gracias, licenciado. Yo quisiera nada más redondear que sí, esa evolución de la autonomía que ha ido cambiando en el tiempo, dependiendo del momento, nos ha permitido, como dice el licenciado Delgado, que las carreras respondan a ese momento, que la investigación también y que la cultura cada vez también responda a esas necesidades. Hemos sido modelo también para otras universidades en relación a nuestra autonomía y esa autonomía también, como decía el ingeniero Valle, es algo que ha ido cambiando también a otras universidades y ha sido tomando ya cada vez un nivel y una manera de tomar decisiones
que son propias de cada una de las universidades. Pasaríamos a la tercera pregunta. Le pediría al licenciado Guillermo Delgado Robles, durante su gestión, ¿cómo ejerció la autonomía? ¿Puede compartirnos algún suceso relevante durante su periodo, licenciado, relacionado a esto? ¿Cómo no? Las actividades de la comunidad universitaria partieron de los compromisos establecidos con la propia comunidad y sus órganos de gobierno, los cuales se tradujeron en una reforma educativa que tuvo como finalidad la transformación de sus estructuras. Hace un momento, a este respecto, comentaba con el rector Valle Méndez que no venía preparado, pero traía mis ocho informes de rector para algún dato que podía sacar, ¿no? Sin embargo, pues también lo dijo él, ser un poco larga la sesión. Sin embargo, quiero comentar lo siguiente. En una ocasión el señor rector Manuel Fermín Villarrubio me solicitó un pensamiento en torno al 90 aniversario de la autonomía para hacer una publicación. Yo le envié algunos comentarios en torno a esto, respecto de los logros de la universidad, los logros durante su administración. Para mí fue un tanto difícil empezar primero, vamos a ver qué dice el diccionario de la palabra logro. Pues no son beneficios ni son hechos relevantes para uno, pero no para la demás gente. Es decir, primero vamos dejando claro que la función del rector es cumplir cabalmente con los fines y objetivos de la universidad. Es la alta responsabilidad que nos deposita el Consejo Directivo Universitario y la comunidad en general, y que de ello y de nuestros actos debemos de dar cuenta ante el propio Consejo Directivo. Todos los quienes hemos ocupado la rectoría de la universidad hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en cumplir cabalmente con esos ordenamientos, con esas obligaciones, con esas facultades que nos da el propio Consejo. De ahí que lo que sea un logro es cuando hay un proyecto, ese proyecto se convierte ya en un programa, el programa en una acción, se lleva a cabo la acción, trasciende en el tiempo, es un logro. Porque lo demás es un trabajo permanente de la universidad. Si se abre una carrera, si se puso un tercer piso a una escuela, pues eso es una obligación nuestra de hacerlo. Yo le estoy haciendo referencia a ustedes de una etapa de la universidad en que el presupuesto era exclusivamente para la nómina, para gastos mínimos de gasto corriente, no había ni prestaciones, nos vamos a referir más tarde también, y en este momento más bien, a las cosas de orden laboral. Entonces, con eso yo había hecho un esbozo de algunas acciones que pudieran ser unos logros. Uno, se institucionalizan las auditorías de las finanzas de la universidad. En un tiempo existe una comisión de Hacienda del Consejo Directivo y era la que se ponía de acuerdo para autorizar el presupuesto y lo llevaba al Consejo Directivo y era auditado por una persona que se contrataba por parte de la universidad. En otros tiempos se contrataba un despacho de México y anualmente venían a hacer su trabajo. Posteriormente ya se llevó a Consejo Directivo a fin de que existiera ya una auditoría exterior, externa, permanente, y aquí está el contador Hernández Garza, que me hizo favor de colaborar conmigo como tesorero y con otros muchos rectores también, y que da cuenta precisamente del manejo de las finanzas de la universidad. Qué importante resulta para mí, también para el ingeniero Valle, estar aquí presentes en este recinto universitario que guarda tanta historia y poder decir y hablar de cosas de que ocurrieron, que fueron sucesos, que ocurrieron en tiempo pasado y que en este momento estamos dando buena cuenta de ello. Sí, por eso nos apoyamos no únicamente en lo que dijo el señor que leyó, no, aquí está el señor tesorero que él diga exactamente si es cierto o no es cierto, ¿no? Bueno, ya miembro de la Junta Suprema. Bueno, segundo, se actualiza la legislación universitaria plasmada en el Estatuto Orgánico a fin de adaptar al tiempo la normatividad que rige la institución. Muy importante de que nuestra norma fundamental, el Estatuto Orgánico y los demás reglamentos de las escuelas, estén actualizándose siempre
para que no caigan en la obsolescencia y que no sean efectivos. Se inició la suscripción de convenios internacionales con las universidades de Quebec en Canadá, Puno, Perú, Maranhão en Brasil, Sevilla, Valladolid y León en España y Luisiana en Estados Unidos. Quiero hacer mención que estos convenios se firmaron y fueron efectivos. Es decir, vinieron gente de donde se firmó ese convenio y fue gente nuestra allá. Y aquí están también algunos que eran jóvenes estudiantes y otros ya son directores, que les consta que hubo esa suscripción de esos convenios y que gracias a ello pudieron nuestros estudiantes adquirir un grado académico superior. Y ahora, pues me da gusto que entre el Consejo Directivo haya ya uno de los egresados, doctor, en España, en Sevilla, España, que ocupa el cargo de director de la Escuela de Comercio. Mucho me honra y me da mucha satisfacción el hacer mención de eso. Y es una prueba irrefutable de que fue efectivo el convenio. Se inicia el sindicalismo universitario dentro de un marco irrestricto de respeto a las leyes laborales y se proporciona un edificio a la organización representativa de los maestros universitarios. Aquí sí quiero hacer un paréntesis para decirles a ustedes lo siguiente. No es que la universidad no respetara los derechos laborales, es que no había posibilidad de con quién tratar. Hubo un intento de integrar un sindicato, una sucursal o una filial de México, el sindicato de la UNAM, aquí en San Luis Potosí, y me fueron a entrevistar quienes participaban en esa encomienda, y yo la condición que les dije, bueno, correcto, porque querían una serie de facilidades para un congreso que iban a hacer aquí en San Luis Potosí. Dije, yo en mi carácter no solamente de rector de la universidad, sino como abogado y miembro de la Academia Mexicana de Derecho al Trabajo y del Iberoamericano de Derecho al Trabajo, pues nada más le digo que cuando usted me demuestre que tiene la mayoría, que usted representa la mayoría, con usted me siento a platicar. No la demostró y no me senté a platicar con él. Entonces, ¿quién vino? Vino la asociación y la organización por parte de los maestros en cada escuela con las asociaciones de personal académico. Y se fue así evolucionando. Sigo yo con los testigos de calidad. Uno de ellos es el rector Valle Méndez, que fue uno de los autores de ese inicio del sindicalismo. Y se hace la asociación la unión de asociaciones del personal académico de la universidad. Y se establece ya un contrato colectivo y se establecen ya prestaciones ya no era que si íbamos con el gobernador, sino nos daba alguna cantidad para poder aplicar algún aguinaldo o algún bono, ¿no? Ahora ya es por ley. Fue respeto absoluto hacia los derechos laborales. Y tanto como el personal administrativo y el académico también. Yo todavía tuve el honor con unos terrenos que obtuvieron a la universidad, donde está la tienda de la universidad, en la parte de atrás está el local del sindicato, y que se dio cabida a las funciones y a los trabajos del sindicato de maestros. Podemos entender mucho sobre el sindicalismo, más únicamente quise puntualizar exactamente a qué hacía referencia con lo que había hablado. Se creó el Centro de Idiomas, a través del cual se proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general el acceso al aprendizaje de diversos idiomas. No fue del todo fácil el obtener esto. A Jaime le consta, él era miembro del Consejo Directivo de la universidad. Cuando llevamos la propuesta al Consejo, hubo una muy individual oposición de una persona, de un consejero, que en su legítimo derecho no le parecía correcto que hubiera un centro de idiomas en la universidad. Había Benjamin Franklin, la Alianza Francesa, que para qué más cosas. Insistimos en esto, hablamos con los consejeros y propusimos nuevamente esto y salió votado por mayoría. Es para mí un orgullo el referirse a ustedes que hace 30 años se fundó este Centro de Idiomas y sigue trabajando perfectamente. Es una institución que durante el tiempo ha permanecido. Se construyó la unidad deportiva para promover el desarrollo físico y mental de la comunidad universitaria. ¿Cómo se obtuvo esto? Van a decir ustedes, no había dinero, ¿cómo hacer una unidad deportiva? Hicimos la gestión con el
gobernador del estado en ese tiempo, el licenciado Fonseca, que fue egresado de nuestra institución, donó un terreno. Y sobre el donativo, bueno, pues le planteamos, bueno, decía yo, bueno, ¿qué hago ahora con el terreno? Bueno, pues, ¿qué va a hacer? ¿Construir una unidad deportiva? Pues se requería dinero también. Y se nos cumplió cabalmente con esta unidad deportiva, que ha sido también de beneficio para estudiantes y familiares de los estudiantes y maestros. Se inició el proceso de descentralización de la educación superior en el Estado con la creación de las Escuelas Regional de Estudios Profesionales, EREPS, en Ciudad Valles y Río Verde. Aquí quiero hacer una referencia puntual, porque también la pregunta dice, ¿puede compartirse algún suceso relevante de nuestro periodo? Yo considero que el inicio del proceso de descentralización de la educación superior fue uno de los logros durante mi rectorado que considero muy relevante. Cuando inicié yo mi rectorado, las autoridades de la universidad eran el rector, el secretario, el tesorero, era la tesorera María Luisa, y el licenciado Quintán, que es jefe del departamento escolar. Eran todas las autoridades, aquí en el Ingenio Valle que me diga, y posteriormente ya hicimos un nuevo organigrama, ya la universidad requería adaptarse al tiempo. Se hizo una nueva distribución de oficinas que requerían la atención para cada aspecto de la universidad. Entonces, en torno a esto, en planeación salió el concepto, la idea de descentralizar la universidad, de llevar la universidad a todos los rincones del Estado, porque se veían problemas muy serios de gente que no tenía para venir, que eran gente muy talentosa, pero su situación económica hacía que no pudieran asistir aquí a pagar los gastos de estancia aquí. Y fui con la representación de la universidad a Río Verde y convocamos a la gente de Río Verde y fuimos al auditorio Valentín Gama y hubo un lleno completo, no porque mi mamá sea de Río Verde y que tenga mucha experiencia allá, pero lleno completo. Les planteé la situación de la descentralización, de que íbamos a llevar la universidad allá a Río Verde y todo el mundo de acuerdo, todo el mundo por unanimidad diciendo que adelante, pero no faltó una persona que levantó la manita y usted, señor, digo, todo está muy bien, señor rector, pero ¿con qué dinero? Dije, mire, esa pregunta no se la voy a contar yo, se la va a contestar usted mismo y la gente que está aquí. Yo no puedo contar, la universidad no tiene dinero, venimos a regalar al pueblo de Río Verde la idea de venir a hacer la universidad aquí. Por fortuna estaba el presidente municipal, el doctor Aburto, que era el presidente municipal, y ofreció la donación de un terreno, y así varias propuestas que hubo, y ya cumplió 30 años la EREP, yo le decía EREP, después le cambiaron el nombre, de Río Verde, y me da mucho gusto, mucha satisfacción. Tuve el honor que me invitara el señor rector a este evento, porque pues da mucho gusto ver cómo una idea se cristalizó y se hizo realidad. No como anécdota, sino como una vivencia, una experiencia. 2 días antes de la fecha programada para la realización de la sesión de consejo, cabe decir que el consejo directivo de la universidad sesionó históricamente fuera de su recinto que está aquí en la universidad. Tiene razón, ingeniero, te lo voy a decir. Y llega conmigo los encargados de decirme aquí está la obra para que vayan mañana. Y él me dice, pues no va a haber nada de inauguración. ¿Por qué? No está terminado. Falta pintar no sé qué, falta una barda, los vidrios de no sé qué cosa. Dije, abajo de un árbol, aunque sea, ahí va a ser la sesión de consejo directivo. Y literalmente aquí se eligió, vaya, fue abajo de un árbol. Bueno, luego se puso una manta, ¿no? Pero ahí se hizo, y está en una memoria modesta que hice yo cuando terminé mi rectorado, donde está la fotografía
donde está exactamente un árbol. Ahí fue la primera sesión del Consejo Directivo Universitario fuera del recinto universitario. Esto siguió Valles también. Hubo una respuesta tremenda en la sociedad. Recorrimos el Estado no una, 10 veces. Y las autoridades de los pueblos, la gente de las comunidades, todo el mundo aportando su esfuerzo y su dinero, lo que fuera, para que fuera una realidad lo que se había propuesto. Me da mucho gusto, y le comentaba al rector, al señor rector, de que ahora ya está funcionando también Matehuala, está funcionando Tamazunchale, está funcionando Salinas. Qué importante resulta que cumpla con su encomienda dentro de su autonomía la universidad, con ir a llevar la educación pública a quien menos tiene, a quien no puede ser, y de donde salen verdaderos talentos en el campo de la ciencia, de las artes, de la cultura, etcétera, dentro de esas comunidades. Me consta a mí, porque fuimos a Río Verde, pues cómo la gente quiere, aquilata, valora lo que es la universidad. Eso es en lo que refiere a las clínicas multidisciplinarias en la colonia Iste y Morelos, a fin de proporcionar atención médica con profesionistas de la universidad a los habitantes de estos centros de población. Fueron 2 clínicas que también, pues vale contar algún antecedente. Se integró el programa, el proyecto, y en un momento en que decían, bueno, pero pues, ¿quién va a apoyar esto? ¿Quién va a dar la consulta ahí? ¿Quién va a hacerse cargo? Porque a lo mejor eran lugares, lamentablemente, ya con un poco de violencia en su interior de las colonias, ¿no? No hubo problema, la gente entendió, y el día de inauguración ahí no hubo problema de ninguna especie, y tengo yo el conocimiento de que siguen elaborando las clínicas. Se inician las actividades de la Clínica Integrada para la Salud, denominado el País de las Maravillas para la atención de menores con capacidades diferentes. Aquí está el señor director de psicología. A lo mejor todavía era mi alumno. El Club Rotario de San Luis nos obsequia a la universidad, un terreno en la colonia Centenario, en el barrio de San Sebastián. Y hablando con los directores, se llegó a la conclusión de que en la Escuela de Psicología requería de un espacio para la atención de niños con capacidades diferentes. Bueno, nos dimos a la tarea de recibir el terreno, de escriturar el nombre de la universidad y de hacer realidad. Y hasta la fecha, aquí está el señor director, sigue funcionando. Y siguen los testigos de calidad. Bueno, se inician las actividades de la tienda de productos básicos de consumo para los trabajadores de la universidad. Es la tienda que todo el mundo conoce, que ya conocemos de la tienda de la universidad, que ha cumplido su derrotero, el objetivo para el que fue creada, y ojalá que siga por muchos años. En cifras concretas, la población escolar que yo recibí en 1976, de 15.814 alumnos, se fue a 24.824 en el 84. Y en el personal docente pasó de 1.145 a 2.151. Igual el administrativo y técnico. Quiero hacer mención de que en la visita de un presidente de la República, por interpósita persona, se me decía que se le iba a plantear al presidente de la República. Porque en aquel tiempo, si uno pedía un laboratorio para ciencias químicas, al día siguiente estaba un camión laboratorio, así era, o un camión para el transporte de estudiantes a viajes de estudios a Acapulco y esas cosas, y también estaba el camión. Pero se pidió al presidente Echeverría 8 tiempos completos. No había tiempos completos. Sí había tiempos en que la Fundación Kellogg o la Fundación tal apoyaba al director o al investigador en tal forma, pero no un tiempo completo. Esa es la historia en lo que a mí se refiere, a mí me consta, de los famosos tiempos completos.
Fue un propósito fortalecer día a día los fines y principios de la universidad, que serán siempre el sustento y la base para la formación de una juventud con espíritu crítico y creativo, inconforme ante las injusticias, pero solidaria en el propósito de buscar, en forma permanente y conjunta con sus maestros, una transformación social que permita integrar una sociedad cada vez mejor en todos los aspectos. Yo quiero, pues más que nada, agradecer su paciencia en torno a esto. No vine a leer un informe mío de rector, sino una experiencia de lo que pasó. Y que, como les digo, que soy muy afortunado porque aquí hay gente que conoce, que sabe, y que sabe el antecedente que es. Y un testigo, a dos testigos aquí, que será por la edad, Pepe Largas y el ingeniero Jaime Valle Méndez. Ahí están, ahí están. Ahora sí, agradecer su paciencia y la siguiente pregunta. Sí, muchas gracias, licenciado. Es muy interesante porque esto nos permite ir viendo en el tiempo cómo surgen instituciones dentro de la misma universidad que siguen siendo muy importantes para nosotros, cómo surgen los sindicatos, que cualquiera diría, no, pues ya la intromisión y el que alguien diga de otra manera las cosas, no, pero los sindicatos han sido una parte fundamental, como él lo decía, para nuestra universidad, y la relación que tenemos con los sindicatos y que han sido en su momento también fundamentales, han sido parte también del desarrollo de nuestra universidad. El cómo también la internacionalización inicia en ese momento y ahora es una parte fundamental de nuestra universidad, también es parte de eso, hacer que la universidad llegue a todo el estado como llegamos ahora fue el inicio también. Entonces muy importante, licenciado, todo esto que inicia en su periodo y que sigue siendo parte fundamental de la universidad. Ingeniero Valle, por favor. Gracias. Sí, yo avalo totalmente este recuento histórico que hizo Guillermo. En lo que no estoy de acuerdo es en esto último. Yo sí sé de Pepe, pero no, en mi caso, ¿verdad? Porque nos da cuenta, señores consejeros, señores funcionarios, de que hace 30 años, no hace más, la universidad tenía una serie de carencias que hoy parecen de la historia, de la prehistoria, ¿verdad? Cuando el organigrama era mínimo, cuando no había recursos, cuando había que esperar la visita de un presidente para bajarle la lana, porque esa era la consigna. A mí me tocó ir a ver Echevarría, todavía en tiempos del antecesor del licenciado Delgado, el licenciado Leiva, a esperarlo a la bajada allá en agronomía y pedirle dinero, y así era la costumbre, y había que ir con la costumbre, pero siempre con la idea de que no íbamos a entregar la universidad. O sea, el espíritu seguía siendo la autonomía. En ese tema, en el tema este de qué eventos, quisiera referirme un poquito a lo que ya mencionó Guillermo, que es el sindicalismo, porque me tocó vivirlo. Yo fui parte de aquel sindicato que se formó por primera vez, que sí traíamos los argumentos totales porque nos tomaran en cuenta. Nunca pensamos darle cuentas a nadie. Nunca pensamos que teníamos que ir a pedirle permiso al gobernador ni a la autoridad de la SEP para formar nuestro sindicato. Lo formamos totalmente, obviamente en acuerdo con la autoridad que aceptaba ya la conformación de la representación sindical. Primero fue representación en sí, después ya se convirtió en sindicato, pero nunca tuvimos que andar pensando ni siquiera de que teníamos que ir a pedir permiso a alguien externo. Todo se hizo a través de la voluntad de la universidad, de las autoridades, del consejo directivo, y así se conformó el sindicato, con una modalidad que no existía en otros lados. Resultaba que los primeros consejeros éramos los primeros que fuimos parte del sindicato, éramos 3 o 4 o más, 5, que al mismo tiempo éramos consejeros de la universidad, y nos cuestionaban de que el consejo directivo era la autoridad máxima de la universidad y nosotros éramos de parte sindical, que casi nos teníamos que retirar. La verdad es que argumentamos en una forma autónoma, decir, oye, no, espérate, la universidad para nosotros es tan importante
como para ti, consejero. Yo en un momento dado, bueno, obviamente traíamos la doble cachucha, nos poníamos la cachucha de consejero y luego nos quitábamos y nos poníamos la cachucha de sindicalista. Y el sindicato actualmente es un valor muy importante de la universidad y así lo he considerado. O sea, ha sido uno de los factotums, como dicen, de que desarrolle la universidad libremente. Ellos respetando la academia de la universidad y la universidad y las autoridades universitarias respetando la parte laboral de ellos. Y hasta ahorita yo creo que ha sido un éxito precisamente que se desarrolló, su origen está en esos acuerdos iniciales. De ahí para allá, si el tema es ¿qué eventos consideras importantes? En principio yo diría, la vida cotidiana está llena de acciones que ameritan tener la autonomía como parte de uno. Pero en fin, algunos temas importantes que hubo en la universidad y que fueron trascendentes, que ya me tocaron a mí. Primero, como secretario, que fue cuando la separación de las preparatorias en la ciudad. Bueno, pues fue un tema importante, muy importante en la trascendencia que se tuvo, cuestionado por algunos, porque aparentemente dejábamos de atender un ramo que era la preparatoria aquí. No se desincorporó también por una decisión autónoma, no se desincorpora a la preparatoria de Matehuala, lo cual también nos los cuestionaban, ¿por qué aquí sí y allá no? Pero al final de cuentas se toma la decisión autónoma, el consejo directivo tomó esa decisión y al final de cuentas ha venido trascendiendo en el tiempo, le permitió a la universidad seguir trabajando con sus circunstancias ya de estabilidad. De ahí en adelante vinieron una serie de espacios también que dan cuenta de la autonomía. Nos tuvimos que evaluar. ¿Y quién evaluaba? Pues nos evaluábamos nosotros inicialmente, después se solicitaba a los organismos externos evaluadores a que vinieran dentro de nuestra misma autonomía. Se acreditó las carreras, se acreditaron todas las licenciaturas, se acreditó los posgrados y hoy somos la universidad más acreditada del país con mayores logros. Los alumnos están siendo evaluados al egreso, también con una gran, vamos a decir, eficiencia, eficacia a nivel nacional. Recientemente se tuvo el premio a la mejor universidad porque tenía a sus alumnos mejor evaluados. Eso no se dice tan fácil, ese es parte del el ejercicio cotidiano ejerciendo esa autonomía. En el año 2000, en 1980, decíamos, se eleva a rango constitucional la autonomía, pero seguía siendo el tabú aquel asunto de la evaluación del recurso. La Constitución Política del Estado anterior decía que la universidad era autogestora en toda la parte académica, pero también se autogestionaba la parte económica y que el Estado tenía obligación de darle los recursos, pero no se metía para nada en los recursos, no había auditorías. En el año 2000, el nuevo gobierno que entra establece que todos los organismos autónomos, incluyendo las universidades, dieran cuenta ya específicamente a la Auditoría General de la Federación. Vinieron una serie de estiras y aflojes. Hubo universidades que dijeron que ellos no se evaluarían en ese sentido y que llegaron casi a contrapuntearse con la autoridad. Al final de cuentas nosotros dijimos, si hay que dar cuentas, pues damos cuentas. Ya lo dijo Guillermo, teníamos el espacio de la Secretaría de Finanzas ahí, gente que manejaba bien las cuentas, aunque no las quería darlas muy fácilmente, las cuentas. No quería informar, pero al final de cuentas estaba bien, no había razón por la cual no establecer eso. Se originó la cultura de ello a través de lo que decía Guillermo, de una persona que venía ya a hacernos auditorías. Esa auditoría ya se conformó en otro espacio y se empezó a dar cuentas ya a la federación. A mí me tocó llevar un tambache así de
de información, porque nos pusimos de acuerdo todos los rectores, cuando los que estábamos de acuerdo en que se nos auditara, y llevársela ahí a dejársela a la Cámara de Diputados. Ya no me tocó, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, ninguna auditoría. Así ya en mi tiempo ya no hubo auditorías, pero las auditorías vinieron. O sea, ya estaban autorizadas y en algún momento iban a venir, y ya le tocó a mi sucesor, el licenciado Mario García, lidiar con ese tema. Un tema complicado, un tema complejo, que el rector actual nos podrá contar más lo que sufren con esas auditorías, no por no darles la información, no porque se maneje mal, sino por lo engorroso que es, que ya se van al detalle. Ya está auditado todo lo que es el ingreso federal, estatal, pero también ingresos propios, que ahí viene también otra circunstancia. Nosotros, en mis tiempos, yo decía, bueno, auditen lo federal, pero no se metan con los recursos propios. Nadie me decía que no, entonces seguíamos nosotros trabajando en esa tesitura. Entonces, es otro tema que permite que la universidad voluntariamente dice, está bien, vamos a auditarnos, vamos a dar cuentas, vamos a dar información financiera a la sociedad a través de los órganos instituidos para ello. ¿Y por qué razón hacemos eso? Porque vuelve a ser lo mismo. Tenemos autonomía, tenemos libertad de hacer ese tipo de acciones. Yo consideraría que eso fue, bueno, lo que ya había tocado el tema del nuevo ingreso. Nada más repitiéndole un poco, el nuevo ingreso creaba un problema anual en la universidad. Nos poníamos los cascos y agarrábamos los chalecos antibalas porque venía el tiempo del nuevo ingreso. Junio, julio, y era un problema, ¿verdad? Porque los muchachos, por la misma consideración que había, los líderes estudiantiles tenían cierta proclividad a decir, oye, pues yo aquí traigo mi lista. Pero como quiera, a los muchachos pues, eran internos, podíamos atenderlos. Pero ya les repito, venían listas de todos lados, ¿verdad? Y como dijo después, posteriormente, un gobernador, que estábamos en una reunión y le pregunta al gobernador, oye, estábamos hablando de ese tema, cuando ya empezamos a ordenar las cosas y ya no admitíamos aquellas influencias que se daban, dice, oye, ¿y tú a Valle le mandas también tus listas? No, dice, no quiero que me las retache. O sea, ya sabía que no, que la autoridad no tenía que meterse en eso. Que ese es el otro tema. Creo que a partir de un tiempo para acá, y me consta totalmente cuando eso es lo que a mí corresponde, la autoridad política, la autoridad gubernamental siempre fue muy respetuosa, y creo que lo sigue siendo, de la universidad, de su autonomía. Sabe lo que debe de ser y sabe lo que no debe de ser. Como dijo un exrector que le preguntó a un gobernador, oye, ¿y a la universidad qué? Mira, dice, dale todo lo que te pida y no te metas con ella. Ese es el espíritu que debería de darse en eso. Y aquí creo que en nuestro estado se ha dado en esos términos, y lo mismo con la federación, cuando menos en lo que a mí me corresponde, nunca hemos tenido esa circunstancia. Y la libertad de hacer las cosas para bien de la propia universidad y de la sociedad. Muchas gracias, ingeniero. Yo quiero hacer aquí dos comentarios que me pidió Mario, que estuvimos preparando esto, que lo comentara en este punto, y es lo que en su momento también le toca, y es esta apertura de las auditorías, que no nada más es la auditoría que inicia en el periodo del licenciado Delgado como algo propio de la universidad, ni alguna que comenta el ingeniero Valle, sino que acá ya van más consecutivamente, ya es la del Estado, ya es la de la Federación, ya son las de la SEP en cada uno de los fondos extraordinarios, y eso permite también a la universidad pues generar cuentas claras, generar transparencia, y es parte también de que independientemente de que tenemos autonomía, pero esa autonomía de alguna manera tiene que ser dada con responsabilidad, con rendición de cuentas. Otro punto importante también es la consolidación de esa acreditación y de esa evaluación que se hace tanto a los posgrados como a todas las carreras,
dando como resultado que el 100% de las carreras en ese momento y todavía tienen esa calidad de que nuestros alumnos están cursando en carreras evaluadas y que no lo tienen todas las universidades. Y yo lo diría, y se da en esta época del licenciado Mario García y lo seguimos conservando. Algo también importantísimo fue ya que a propuesta del rector y a evaluación del Consejo Directivo se da la posibilidad de que los candidatos a elección popular de algún puesto puedan entrar a la universidad con condicionamientos y con, de alguna manera, normatividad que el Consejo Directivo genera. Eso también hace que la universidad se abra y que, independientemente, sin violar su autonomía, se dé también regulado esa presencia. Son actividades importantes que se dan y que la autonomía, como lo decía, va evolucionando. ¿Qué puedo decir de mi periodo? De mi periodo puedo comentar brevemente nada más que ese ingreso que de alguna manera se da cada año, cada vez es más certificado, cada vez es más precisamente evaluado y que el alumno que hace su examen de admisión tiene la garantía de que si lo pasó y que si está en el listado del cupo que autorizó el Consejo Directivo puede entrar. Ese es algo también que nos da, mediante la transparencia y la autonomía que tiene la universidad, también una credibilidad. También que las autoridades, como lo decía el ingeniero Valle, son respetuosas de la universidad, es importantísimo. El gobierno del Estado, el gobierno federal, el Congreso, los magistrados son respetuosos de la universidad. Yo quisiera que fuera lo que tú decías, Jaime, que todo lo que pidiéramos no lo dieran, pero no, esperamos que un día. Pero sí, de alguna manera nos apoyan en lo que necesitamos, pero más que nada es ese respeto hacia la universidad, que es lo que permite tener esa relación tan importante y que la universidad siga avanzando. Otro punto importantísimo y que también es característico de toda la comunidad es la reciente terminación del plan de desarrollo. Este plan de desarrollo que generó la universidad en el 2013 y que en el 2014 se traslada a cada una de las facultades, a cada uno de los institutos de investigación y que es aprobado por el Consejo Directivo, también movió a toda la comunidad, pero la misma comunidad decidió qué debemos ser en el 2023. Nadie nos dijo, nadie nos impuso, nadie se metió en eso, más que la universidad a su interior por su autonomía. Sería lo que yo comentaría en este punto y pasaríamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo conciben el ejercicio de la autonomía universitaria en el futuro? Le diría al licenciado Guillermo Delgado, primeramente, que nos hable en relación a esa concepción en el futuro. Ya hemos visto la evolución, cómo va correspondiendo a cada tiempo el adecuarse a esta autonomía sin perderla, pero ¿qué ven ustedes en el futuro a las universidades con la autonomía? Una cosa muy breve, adecuando al tiempo la normatividad universitaria, y hay que así se fortalece la institución y se encuentra la vía propicia para su desarrollo. Es decir, si nos quedamos retrasados en nuestra legislación universitaria, lógicamente no podemos afrontar o enfrentar o hacer planes de desarrollo a futuro cuando la legislación es obsoleta. Entonces, esa es la función básica, el fortalecimiento de la universidad se logra a través de una adecuación de la norma fundamental de la universidad para lograr su pleno desarrollo. Muchas gracias, licenciado. Ingeniero Valle. Siendo igualmente, en este caso, corto en la explicación, únicamente diría que deberá seguir siendo el elemento fundamental de desarrollo de la universidad. ¿A cuánto tiempo? Bueno, por lo menos ya existe un plan institucional de desarrollo que precisamente fue elaborado por la comunidad de la universidad con el pleno derecho de la autonomía, con la plena apoyo de la autonomía. Entonces es cuestión de seguirlo, porque yo creo que el manto de la autonomía seguirá estando ahí, cuando menos en este desarrollo. Pero a cualquier universidad pública, yo le diría que el ejercicio de la autonomía deberá ser algo que deba de seguirse dando en el futuro. Yo no veo en el corto plazo ninguna circunstancia contraria a eso. Al revés, yo creo que ha sido ya entendido por la autoridad gubernamental
entendido por los partidos políticos, que no es tan fácil, entendido por las circunstancias de la propia sociedad, que la autonomía es un valor que debe de seguir respetándose. Muchas gracias, ingeniero. Yo quiero agregar en este punto que la defensa de la universidad pública y de su autonomía son los valores más trascendentales para la formación de ciudadanos con una conciencia libre. Es un desafío de toda la comunidad universitaria consolidarla y ejercerla plenamente. No es una concesión que nos da las autoridades, el Congreso o el Gobierno, sino también es una responsabilidad, implica un compromiso y es uno de los valores más importantes que tiene nuestra universidad para poder ser lo que es y lo que nos ha llevado hacia lo que somos en este momento. Pasaría a la última parte, que serían algunos comentarios finales que ustedes quisieran hacer, licenciado Delgado. Sí, señor rector. Únicamente un comentario, es felicitarlo a usted por la idea, por la promoción de este foro universitario, en el que yo nunca lo he visto en la historia de la universidad, en los años que fui rector y secretario y estudiante, donde rectores intercambiaran experiencias. No encontramos en ninguna exposición nuestra ninguna confrontación, porque coincidimos en lo mismo, en lo fundamental, en el servir a la universidad con honestidad, con lealtad, con valor, para que se formen generaciones mejores en México. Entonces, este foro marca un hito en la historia de la universidad, porque se tiene todavía la posibilidad a 30 años, o a 10 años, o 15 años de distancia, de decirle al quien fungió como rector, venga y hable de lo que usted dijo. Sí, no podemos, ni Jaime Valle ni yo, inventar nada. No podemos pasárnosla con puros conceptos o ideas, no. Hechos, sucesos que nos acontecieron, cosas que pasaron en la universidad y que todo ha ido encaminado a un solo fin, el haber servido con lealtad a la institución y ver cómo en la actual administración se piensa todavía que con la presencia de quienes fuimos rectores de la universidad y su exposición en torno a sus experiencias, puede la universidad recordar sus orígenes. La universidad no se reinventa cada 4 años, la universidad viene, y un día lo dijo Jaime Baile, cada quien tiene su responsabilidad. Entonces yo agradecerle a usted, señor rector, una vez más esto, y al Consejo Directivo y a quienes acudieron su presencia, que nos permitieron exponer nuestras ideas. Gracias. Muchas gracias. Sí, Manuel, digo, repitiendo lo que dijo Guillermo, porque hay que hacerlo, es agradecerte tu invitación, Manuel, tu idea de que se diera este encuentro, agradecerles al Consejo Directivo en forma a mis compañeros de la Junta Suprema de Gobierno, al Consejo Directivo Universitario, a los funcionarios universitarios, a alumnos que se encuentren aquí, sobre todo a los invitados, que se den cuenta de lo que es el espíritu universitario. Vale la pena hacer recuentos, a lo mejor un día tendremos que hacer un encuentro de más de historia, Manuel, pero esperamos que no se aburran, y yo espero que nos hayan soportado en lo que hemos dicho y repetir lo que constantemente estábamos diciendo. Yo creo que ya no sería atinado en este momento, únicamente sí reafirmar la importancia que tiene la autonomía al desarrollo de la universidad y que en el futuro podamos seguir contando con las mismas circunstancias. Nuevamente mi agradecimiento a todos, mi agradecimiento a todo el foro por habernos escuchado, por habernos permitido decirles cosas que a lo mejor unos ya las conocían, otros no tanto, pero que algo les puede quedar en este devenir y que en el futuro puedan decir que, como decía Guillermo, estoy en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estoy tremendamente metido en ella, la respeto, la apoyo y voy para adelante. La sociedad debe de estar también bien empapada de lo que es esta autonomía para que la apoye, porque mucha parte de este desarrollo de la autonomía histórico pues, está alrededor
de la propia sociedad. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Delgado, muchas gracias, ingeniero Valle. Quizás traigo aquí anotado una breve puntos finales, pero de esto último que dijeron, creo que es importante valorar lo que ha sido la universidad y lo que sigue siendo. Lo que dice aquí el licenciado Delgado, que la universidad es continuidad, es importantísimo porque lo que nos mantiene ahorita es esa continuidad que nuestra universidad ha tenido en el tiempo y la seguirá teniendo para ser lo que es hasta este momento. Quiero más un mensaje final, unas reflexiones finales. La universidad por esencia es autónoma y este principio es el que garantiza la expresión de las ideas, la libertad y la democracia. El respeto a ella nos obliga a trabajar con eficacia, a dar cuenta del trabajo que realizamos, así como al cumplimiento de la normativa que armoniza nuestras funciones. La defensa de la universidad pública y de su autonomía son valores trascendentales para la formación de ciudadanos con una conciencia libre. La autonomía no es una concesión, es un derecho de la sociedad y un valor para todos los universitarios. Por lo tanto, es obligación de todos respetarla y de los universitarios vivirla. Se trata de una potestad conferida por los poderes del Estado a la universidad pública, uno de sus valores más importantes de la universidad contemporánea, que implica responsabilidad ante la sociedad para necesariamente transparentar y adecuar y rendir cuentas de nuestra actividad y de nuestros recursos. No puede decirse que la autonomía se gana de una vez y para siempre. Es un proceso que responde a realidades dinámicas, siempre inacabado, que se construye todos los días. Universitarios, hago un llamado a la defensa de la autonomía, pero no para hacer de la universidad un espacio de indiferencia o insensibilidad, sino para cumplir con entusiasmo, con compromiso, con calidad y pertenencia, la noble tarea de educar que la sociedad nos ha conferido. Yo quiero agradecer el esfuerzo, el talento, la creatividad y la entrega de muchas generaciones de universitarios que nos han antecedido. Mi reconocimiento a todos los rectores que han estado al frente de esta institución desde que se le otorgó su autonomía en 1923 y hasta nuestros días. Gracias a ellos y al honorable Consejo Directivo Universitario, a profesores, a estudiantes y administrativos, hoy contamos con una de las universidades de mayor tradición que forma profesionistas altamente competitivos en todos los ámbitos y con un liderazgo que a lo largo de su historia han ejercido y han contribuido y seguirán contribuyendo al desarrollo de nuestro Estado y de México. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a nuestros invitados, al Consejo Directivo, a los funcionarios, a los académicos, a los alumnos, a todos los universitarios. De verdad es un día histórico para nuestra universidad y qué mejor que con él celebramos el 92 aniversario de nuestra autonomía. Muchas gracias a todos y para finalizar, gracias. Yo quisiera entregar un reconocimiento a los rectores que estuvieron esta tarde con nosotros. El maestro en arquitectura Manuel Fermín Villarrubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hace entrega de un reconocimiento que a la letra dice: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al celebrar el 92 aniversario de su autonomía, otorga el presente reconocimiento al licenciado Guillermo Delgado Robles, al ingeniero Jaime Valle Méndez, por su participación en el foro Experiencias sobre la Autonomía Universitaria durante su gestión como rector de esta casa de estudios. San Luis Potosí, a 9 de enero de 2015, siempre autónoma por mi patria educaré. Maestro en arquitectura Manuel Fermín Villarrubio, rector. Licenciado en economía David Vega Niño, secretario general. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Anexo al reconocimiento que se les hace entrega, se incluye una reproducción facsimilar del decreto número 106, mecanografiado y con las firmas de los diputados, presidente y secretario que asignaron la validación que la 27 legislatura al Congreso del Estado dio para el surgimiento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
La importancia de carácter histórico de dicho documento radica en que es el original emitido por la Secretaría del propio Congreso, enviado al gobernador Rafael Nieto para su publicación. Al calce, en anotación manuscrita, se lee la leyenda: publíquese enero 10 de 1923. A nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, agradecemos a todos ustedes su presencia en esta tarde y los invitamos a compartir un brindis con motivos del aniversario de nuestra universidad hemos preparado en el Patio de la Autonomía. Enhorabuena, muy buenas tardes.